las discusiones en torno al nuevo Código Penal. Yo digo, en esto es como el fútbol. Todo el mundo opina, todo el mundo sabe, todo el mundo opina y tiene una mejor ponderación que el técnico. Somos todos directores técnicos y con el Código Penal la mayoría no somos abogados, la mayoría no tenemos la menor idea de cómo funciona hoy o cómo no funciona el Código Penal en Argentina, pero todos opinamos. Y no está mal, ¿no?, que cada uno tenga su opinión, pero bueno, son esos temas que generan un gran debate nacional. Y esto se vio reflejado en las últimas horas, ¿no?, en relación a, bueno, qué pasa con la pena de reclusión perpetua, si tiene que existir o no tiene que existir, qué pasa con la figura de la reincidencia. ¿Está bien que a un preso que reincide le agraven las penas o no le permitan la salida condicional o no? O sea, son cuestiones realmente de fondo, ¿no? ¿Qué pasa con las penas mínimas que no se cumplen? Por ejemplo, un condenado a menos de 3 años de prisión que, bueno, no cumple la prisión efectiva. Esto también se modifica en el Código Penal. En un momento en donde hay una gran inseguridad, donde por lo menos la gente se queja, creo que es uno de los grandes temas de la Argentina y así queda reflejado en cualquier encuesta de opinión, la preocupación por la inseguridad, por los robos, por la muerte, por el poco respeto a la vida que hay en Argentina. Y es evidente que un tema tan delicado y tan profundo como es un nuevo Código Penal, bueno, sea debatido y genere realmente la polémica tan importante que se desató en los últimos días. Vamos a hablar con una persona que estuvo presente durante la discusión de 1 año y medio, ¿no?, porque nosotros hablamos muy alegremente, pero esto se viene discutiendo hace muchísimo tiempo. Me imagino que habrá llevado cada uno de los puntos del Código Penal una larga discusión, que en algunos casos fue zanjada con unanimidad, en otros casos con disidencias. Está María Elena Barbagelata, fue diputada de la Nación hasta el año 2005 y participó de la comisión que elaboró el proyecto de reforma del Código Penal por el Frente Amplio Progresista. ¿Cómo le va, María Elena? Un gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué siente cuando todo este proyecto, que primero se discutió a puertas cerradas durante mucho tiempo sin que hubiera demasiada información al respecto, y ahora que ya está el proyecto y se va a elevar a la Cámara y se arma esta polémica tan fuerte? ¿Usted cómo lo vive? Bueno, en primer lugar, ha sido una experiencia que yo considero extremadamente positiva porque se trabajó, no, yo no diría puertas cerradas, sí silenciosamente, pero con una gran responsabilidad en forma plenaria y semanal, integrada por diversas personalidades vinculadas a sectores políticos distintos. No, cuando yo digo puertas cerradas no quiero decir que hubiese sido algo secreto, ¿no? No, que no se le dio acceso al público, porque, claro, porque fue un trabajo, digamos, trabajo más técnico. Técnico, ¿no?, mezclado con concepciones obviamente ideológicas que se traducen en un Código Penal. Claro. Pero hubo un relevamiento importante de consultas en esto y, bueno, en el texto presentado constan todos los aportes recibidos, así que creo que ha sido una experiencia muy interesante en este sentido, buscando siempre consensos. A veces no se lograron, pero yo diría que más del 90% del código refleja no la propuesta de cada uno, no el código personal de cada uno, sino la búsqueda en base a lo que estaba legislado, pero tomando los antecedentes y tomando obviamente las cuestiones controversiales y la jurisprudencia y la doctrina que existe en nuestro país en el derecho comparado. Es un aporte que me parece importante, pero no quiere decir que esto sea absolutamente irrefutable o que existan otras consideraciones para formular. Además, pueden cambiar razones de política criminal, que nosotros empezamos a trabajar en el año 2012, en mayo. Sucedieron cosas importantes y cambios importantes en materia delictiva en nuestro país que pueden merituar otro enfoque en algunas penas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en Argentina a que un proyecto que llega al Congreso se vota casi a libro cerrado, ¿no? Y en este caso me da la sensación que la idea es otra, es que llegue el proyecto y que se discuta. Yo creo que la conformación misma de la comisión apunta a otra cosa. Apunta a justamente esto, a debatir, a aportar consenso, a llevar las dudas. En muchos casos desistimos de puntos que consideramos que en aras del consenso igual significaban un avance.
En otros, reitero, hemos respetado disidencias. En el caso nuestro, tenemos disidencias concretas en áreas que tienen que ver con género, con los derechos de la mujer. Bueno, no se lograron consensos, para mí eran irreductibles y planteamos disidencia en un sentido positivo, es decir, una redacción alternativa con sus fundamentos, que es un aporte a la discusión. Me parece que esta comisión, como ha funcionado, es un raro ejemplo de madurez política, porque aún con las diferencias hemos podido arribar a consensos que me parece que requieren de un examen un poco más integral de lo que ahora se pretende hacer, ¿no es cierto? Con 2 o 3 figuras se pretende juzgar un código casi como con expresiones muy terminantes, muy descalificadoras, y me parece que el código tiene casi 300 artículos, que si hago un balance cuantitativo, la balanza se inclina por el aumento de penas. Hay más de 150 penas que se han aumentado. Usted dice que es un código que no es garantista, es decir, que no le da más esta idea de darle a los delincuentes más permisividad, o que la justicia sea un poco más contemplativa con el que comete un delito. Usted dice que no es así, porque Sergio Massa expresó otra cosa, ¿no?, en las últimas horas. En absoluto, yo creo que al contrario, sí parte de situaciones que son de la realidad y que tal vez están ocultas detrás de otros términos y no se las ve, pero lo cierto es que hoy la libertad condicional es un cheque en blanco, no se sigue el camino de la libertad condicional, sí hay medidas sustitutivas, pero en el mundo y en toda la doctrina y en todas las investigaciones también recomiendan medidas sustitutivas en ciertas etapas y para ciertos delitos. Esto es lo que ha seguido el código. Y diría que es mucho más riguroso estas medidas sustitutivas que la ejecución condicional hoy, que consiste en ir a firmar una vez por mes un libro al patronato de liberados. O sea, quien conoce este tema sabe que plantear un abanico de... Usted lo que dice la libertad condicional hoy es en realidad una libertad. Que se totalmente, que nadie, una situación donde no solo nadie el controla, reo ya quedó fuera de la cárcel y ya se subía con absoluta normalidad, cuando en realidad está cumpliendo una pena, pero tiene la posibilidad de hacerlo fuera de la cárcel. Creo yo, ¿no? Este es el concepto hoy, que está cumpliendo una pena. Entonces, no solo tiene que haber control, que tiene que depender del Poder Judicial, sino tiene que haber una inspección que releve mensualmente al juez en la situación, y un asistente también. O sea, esto es inusual en un código penal, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hemos avanzado en cuestiones que por ahí tienen que ver con los roles que va a tener que cumplir los poderes judiciales de provincia. Pero justamente es por esto, porque hoy la libertad condicional es una firma en un libro una vez por mes. Nadie sabe y nadie asiste tampoco a esa persona. Esto no se trata de garantismo, se trata sí de hacer un sistema sustentable y coherente, y que sea tal vez mucho más transparente de lo que es hoy. Ahora, como usted dice, son 300 artículos, pero como siempre se toman 2 o 3 o 4, que son los que generan la mayor polémica, y toda la discusión se concentra en esos artículos. Sí, pero me llama la atención, caso reincidencia, por ejemplo, ¿no? Acá donde la gente un poco se sorprende, pero ¿cómo? ¿Alguien que comete una reincidencia no debería tener una pena agravada? Me gustaría que me explique usted, que estuvo en la redacción, qué hay detrás de lo que resolvieron, porque no creo que ustedes estén a favor de que se pone el caso del violador, una persona que viola, vuelve a cumple una pena, vuelve a la calle y vuelve a violar, ¿no merecería una pena mayor? Mire, o que la ley sea menos contemplativa con esta persona que vuelve a violar. Es un caso típico que se plantea hoy en cualquier programa de radio, en la discusión de televisión. Pero la determinación de la pena en sí, lo que planteamos que está vinculada con el hecho que se juzga. Esto significa que si hay un hecho de máxima gravedad, un delito que se encuadre en la máxima gravedad, porque esto también es un aporte interesante del código, ¿no es cierto?, va definiendo circunstancias de máxima gravedad con mucha más precisión que lo que tiene el código actual, y le da un marco mucho más estricto al juez, inclusive, para evitar la arbitrariedad, ¿no es cierto? Entonces, hasta llega a enumerar condiciones que son de máxima gravedad. Y justamente el código prevé en delitos vinculados con la vida, con la integridad sexual, con la libertad de máxima gravedad, prevé restricciones
yo diría casi absolutas para la ejecución de la pena, de forma tal que esa pena, diría, que va a ser de cumplimiento efectivo los 30 años que le den como pena máxima prevista. O sea que incluso tiene esta mirada que hasta puede ser polémica, ¿no? Porque es muy, muy restrictiva. Y bueno, está un poco mirando... específicamente con la reincidencia. Discúlpeme que le tiene que ver con la máxima gravedad, tiene que ver con la máxima gravedad del delito cometido. Sí. ¿Qué es lo que se juzga? Si antes cometió otros hechos que fueron juzgados y condenados, esto incide... Empezamos de cero, esta sería un poco la idea. O sea, ya se cumplió la pena y arranca de cero. Empezamos de cero en el sentido de que se juzga este hecho nuevo. El otro ya se cometió, ya se juzgó, ya se condenó y ya se cumplió. Incluso por hasta una cuestión de racionalidad en las penas, quien es reincidente en hechos por ahí menores está mejor que quien ha cometido un hecho más grave, uno, a posteriori. Me parece que tenemos que tener claro que la reincidencia no es que está eliminada del anteproyecto, es que impacta en la ejecución de la pena. Sí, no se valora en cuanto al hecho en sí que se está juzgando. Ese hecho se juzga y la responsabilidad que se va a determinar para fijar la pena está en relación con ese hecho cometido. Obviamente, a ver, vamos a poner un caso. Una persona viola, le dan 8 años. A un violador, 8 años. Sí. A los 2/3 de la pena, por buena conducta, sale. Vuelve a violar. Vuelve a violar. Va a salir relativamente, porque es un hecho de violación, o sea que hay bastantes restricciones para esto. Bueno, pero supongamos que... Vuelve a cometer un delito similar, sí, con situaciones parecidas. Sí. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué sucede hoy y qué plantean ustedes que suceda? ¿Esa persona le dan una pena mayor por ser reincidente o no le dan una libertad condicional? Creo que con ejemplos le vamos a dar, le corresponderá una pena que debe evaluar el juez en una escala en función del hecho cometido, de la gravedad de las circunstancias de ese hecho cometido. Si, por ejemplo, tiene una víctima menor de 13 años, que esto también eso es un agravante, se ha incorporado al código, atraviesa todos los delitos, ¿no? Contra la integridad sexual, o ha aprovechado situaciones de vulnerabilidad de la víctima o de indefensión de la víctima, que es muy común en el tema de violación. Bueno, serán circunstancias de máxima gravedad y le impondrán las penas que corresponda a ese hecho, y para sustituir esas penas se tendrá en cuenta ahí la reincidencia. ¿Qué pasa con la libertad condicional? Porque creo que actualmente, y ahí por ahí me equivoco, pero si uno es reincidente ya no tiene el derecho a libertad condicional. No. En este caso se mantendría. Se mantendría en la medida en que el juez va a juzgar de acuerdo a las circunstancias de ese hecho, si corresponde. Y vuelvo a reiterar, si hay máxima gravedad, el juez ya no tiene opción. No puede dar ninguna sustitución y por lo tanto tampoco hay libertad condicional porque ese mecanismo se sacó del código. ¿Usted siente que se habla muy ligeramente del nuevo texto del Código Penal? Totalmente. Que todavía no lo conoce, además que no tuvieron oportunidad ustedes tampoco de presentarlo, o que quedaron ya atados por ahí. Hay partidos como el PRO o el radicalismo, que no son partidos que respondan al gobierno, pero claro, un Pinedo o un Gil Lavera, que ha trabajado con usted 1 año y medio, estuvieron para esta redacción, casi como que están presos de tener que defender a la presidenta que presentó este proyecto en la Asamblea Legislativa y de atacar a Massa. No, yo creo que esto es una tarea que realmente trasciende esas fronteras político-partidarias y me parece que es muy peligroso analizar un código penal en ese contexto político partidario. Yo creo que hay un tironeo acá electoralista que es muy rendidor, entre comillas, en términos electorales, explotar todo el tema de la inseguridad. Yo le preguntaría a los cultores de las penas elevadísimas o del aumento sistemático de penas, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con los aumentos de penas que venimos teniendo hace 2 décadas? No hay reforma que no haya tenido aumentos de penas. La última ley de reforma grave, que fue la ley antiterrorista, pero subió las penas de todo. O sea, es una actitud recurrente. ¿Mejora la seguridad o estamos tapando una discusión real? Lo que tenemos que definir claramente es que haya penas racionales que se apliquen en tiempo y forma. Esto combate la impunidad.
la celeridad del Poder Judicial, las investigaciones serias de la policía, las fiscalías especializadas. Nosotros somos los primeros que venimos luchando con estos temas. Ahora, si el tema se va a reducir en si bajé 4 penas, bueno, la verdad que es un debate muy acotado, muy sesgado y muy mentiroso. Además, le puedo hacer un inventario de las 150 leyes que aumentamos, entre ellas los delitos contra la administración pública, que aumentamos sustancialmente las penas o la culpa temeraria. Es decir, no es verdad que las penas se bajan para todos los delitos. No. Hay un montón de delitos donde hay más penas. No. Digo, hay porque casi se viene 150... repitiendo muchas cuestiones para, digamos, ya tirar abajo el proyecto. Que no es, reitero, o sea, la idea es que esto no es un proyecto del gobierno. Acá han trabajado, realmente hay mucha gente involucrada. Después habrá que discutir, pero no hay que tomarlo esto como un proyecto del oficialismo. No, me parece ridiculizar el proyecto. Este es un proyecto que justamente tiene el precedente de haber sido enfocado con distintas miradas. Que podamos o no estar de acuerdo con temas puntuales, que no le quiero quitar trascendencia, pero hay temas puntuales que ameritan hoy discutir o rediscutir si alguna pena se bajó. Pero esto es parte de la discusión. Esto no puede asustar a nadie, decir que con esto liberamos, no sé, todos los delitos para que la gente salga. Lo que uno se pregunta es cuándo hay que discutir estos temas, ¿no? Porque hoy hablaba con Gil Lavedra, justamente él decía, yo estoy de acuerdo con algunas disidencias, con el proyecto en su lineamiento general, pero no es el momento para discutirlo en el recinto. Supuestamente porque es un momento preelectoral. Pero yo digo, o estamos en un año electoral, porque acá hay elecciones cada 2 años. O sea, que nos toca un año electoral o un año preelectoral, así lo charlábamos, ¿no? Fuera del aire. Sí. Entonces, nunca es el momento para discutir la cosa, porque o estamos en elecciones o estamos en el año previo a las elecciones. Felizmente funciona así el sistema republicano en Argentina. Por eso yo creo que en esto no se puede tener mezquindad política. Esto se trata de la libertad. Hoy revisamos cerca de 400 leyes especiales para introducirlas o compatibilizarlas con el Código Penal. ¿Cómo un juez va a juzgar con un código que tiene contradicciones porque se le han hecho en 100 años 900 o casi 1000 modificaciones y tiene 400 leyes especiales? O sea, apelo a la responsabilidad de todos. Esto no quiere decir que el proyecto no sea perfectible. Es más, apelo a las disidencias que yo planteé. Ojalá el Poder Ejecutivo las tenga en cuenta para que llegue con parte de ellas, porque son importantes. Pero bueno, lo hago en un sentido constructivo de debate de nada menos que un Código Penal. María Elena Barbagelato, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.